Muy buenas tardes a todos. De nuevo con ustedes, Radio Voz Libertaria Venezuela, con nuestra sección 5 minutos con la resistencia. Hoy, domingo 17 de mayo del 2020. Esta tarde voy a tener un invitado sumamente para mí importante, un dirigente político de una altísima categoría, representante y defensor de lo que hoy estamos llamando democracias liberales o movimientos liberales. Pero antes de presentarlo formalmente y abrirle el micrófono, quiero agradecerle, como siempre hago todos los días en mi programa, a todos aquellos suscriptores que nos han dado su apoyo y que sin ellos no pudiéramos estar saliendo a través de YouTube. Y insistir en la invitación a todos aquellos que no se han suscrito, que lo pueden hacer de manera gratuita a través de Voz Libertaria Venezuela. Voz Libertaria Venezuela. Lo voy a repetir por tercera vez. Voz Libertaria Venezuela. Gratuitamente tocando la campanita. Si ustedes lo hacen, están apoyando un canal que fue creado para la libertad de Venezuela. Y ahora sí, quiero presentar formalmente a mi amigo Ildemaro Ferrer, un politólogo, dirigente político que defiende la tesis de los liberales y con quien voy a hablar sobre el tema obligado de la crisis venezolana. Muy buenas tardes, Ildemaro. Bienvenido a 5 minutos con la resistencia. Buenas tardes, Luis. Muy amable tu invitación. Ildemaro, toquemos el tópico. ¿Cómo ves en este momento la situación que atraviesa Venezuela en esa profunda crisis, no solamente del coronavirus, esa pandemia que nos está arrasando a todos los seres humanos mundialmente, sino la terrible situación que hoy atraviesa nuestros hermanos venezolanos con la ausencia de todos los servicios, los más básicos que requiere el ser humano? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, Luis, comenzamos por decirte lo siguiente. Lamentablemente para nosotros los venezolanos y para los hispanoamericanos en general, hemos adolecido de un gravísimo problema, no de ahora, sino que viene desde comienzos de lo que se llamó la colonia. Porque eso llegó junto con cuando Colón entra a las Américas junto a su hijo Don Diego, que nos trajo 4 problemas de primera generación, como son el estatismo, la corrupción que es su amiga gemela, el nepotismo y la pobreza de los ciudadanos. Y que nuestra independencia no lo pudo resolver. Y luego, en el siglo XX, cuando se instauran los partidos políticos, lo ha ido agravando hasta llegar a donde estamos. ¿Qué ocurre? Venezuela ha sido un país que ha sido gobernado, lamentablemente, sobre todo en los últimos más de 100 años, por el sistema socialista. ¿Me explico? Se inició desde la época del 28 del siglo pasado, cuando empezaron a nacer los partidos políticos en Venezuela, siendo el Partido Comunista el primero y luego lo que devino en Acción Democrática. Luego vinieron partidos como RD, el Partido Social Cristiano COPEI, etcétera, etcétera, y toda la catarga de partidos políticos que se han instaurado y se han inscrito en Venezuela. Pero todos son con una tendencia hacia el socialismo, porque la gran mayoría de los partidos políticos que participan en los procesos electorales en Venezuela están inscritos en la Internacional Socialista. Y el único que no está inscrito en la Internacional Socialista es el Partido COPEI, porque inicialmente comenzó con lo que se llama la democracia cristiana como el antídoto de la Internacional Socialista, pero que al final, a comienzos de los 60, cuando se instaura los primeros 40 años de vida democrática, entre comillas,
quiso adequizarse y cambió sus siglas por el Partido Social Cristiano Copey. Entonces, para adequizarse más, y fue una de las causales, por cierto, de la salida del partido político del que fue diputado, creo, por 1 o 2 periodos, llamado Germán Borregales, porque no estuvo de acuerdo con el cambio de sigla, y por eso fue expulsado de ese partido. Hoy su partido político, el que creó Germán Borregales, pues no existe, pues, prácticamente. Entonces, todos los partidos políticos, incluso el último partido político que está inscrito en el CNE, es Voluntad Popular. Y lo primero que hizo fue afiliarse a la Internacional Socialista, lo que quiere decir que todo el sistema político nuestro ha siempre en el péndulo, ha estado en un solo lado, en el lado de la izquierda. Hoy existe ahorita un movimiento allá que se llama 20 Venezuela, que no está a la derecha tampoco, sino que es centrista. Es un movimiento político muy parecido a lo que es el uribismo en Colombia y lo que han sido generalmente los partidos políticos en Hispanoamérica, sobre todo en Argentina, en México, etcétera, etcétera, partidos centristas. Pero un partido de derecha realmente constituido no ha existido en Venezuela. Y es uno de los graves problemas por los cuales adolecemos, porque no hay desafío ideológico. Y al no haber desafío ideológico, toda la tendencia se inclina hacia un solo lado. La balanza siempre va a estar a favor de ellos. Ahora ve, te voy a interrumpir por lo siguiente, Ildemaro. Fíjate bien, hoy hay una realidad que todos los venezolanos, los que estamos afuera y los que están adentro, lo conocemos profundamente. Efectivamente, uno de esos cuatro, de esos 4 puntos que tú apuntaste, de la herencia de la colonización, como es la corrupción, está claro de que ha sido uno de los elementos que ha creado la metástasis de la destrucción de Venezuela. Pero fíjate, hoy aparecen unas encuestas muy claras donde hay un rechazo de más del 87% de los venezolanos que no creemos en los partidos políticos, lo que nosotros llamamos tradicionales. Pero sin embargo, son esos 4 partidos, hay 4 partidos, que es lo que nosotros llamamos el GEO4, que han asumido en estos 20 años contra estos no narcoterroristas, yo diría ahorita bandas criminales, que son las que tienen secuestrado a nuestro país, y pareciera ser que estos 4 partidos no han ni siquiera interpretado lo que la gente está sintiendo. Ese rechazo crea entonces una disyuntiva muy importante. Cuando estos partidos insisten en buscar salidas electorales, el pueblo le está diciendo, por otro lado, que no cree en lo que ellos están insistiendo como salida. ¿Qué tú crees entonces, Ildemaro, que puede ser el desenlace de este terrible drama que estamos viviendo en Venezuela? Bueno, te puedo comenzar la respuesta con un inciso que hay en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el Proverbio 17, versículo 13, te dice, tú no puedes unir el mal al bien, porque no apartarás el mal de tu casa. Con eso nuestro Señor nos dice muchísimo, ¿verdad? Tú no puedes hacer matices o grises entre el mal y el bien. El mal siempre será mal y el bien siempre será bien, ¿verdad? Entonces nosotros, quienes practicamos la filosofía ideológica del liberalismo clásico, fusionado con el conservadurismo político, creemos y partimos del principio de la palabra y la frase más importante, que es la verdad. Sin ella, imposible que podamos ser libres. Entonces tenemos que estar claros qué es lo que hemos tenido hasta ahora y cuáles fueron los barros que nos trajeron estos lodos en el cual nos encontramos hoy en día sumergidos. Para eso tenemos que diferenciarnos abiertamente de todo lo que sea el estatismo y el socialismo, porque Venezuela adolece de 2 tipos de socialismo fusionados, que son el socialismo o marxismo clásico fusionado con el socialismo o marxismo cultural, o sea, Marx y Gramsci. Ok, pero tú me estás hablando del devenir. El devenir a futuro. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, yo quiero que nos centremos allí. La salida hoy, lamentablemente, no es electoral, no lo es. Lo pudo hacer ayer, cuando a comienzos de los años 2000 se incursionó para tratar de salir de Chávez, ¿verdad?
pero hoy en día es muy difícil porque todas las instituciones del Estado están secuestradas por el régimen, incluyendo a la segunda de las asambleas nacionales que están hoy en día activadas en el país, porque hay tres asambleas. Hay la asamblea constituyente, hay la asamblea que dirige Guaidó y hay la asamblea que dirige Parra. Hay tres. Fíjate tú el rompecabezas, una culebra o una serpiente de tres cabezas. Bueno, todas están absueltas por el sistema radical del régimen que dirige hoy Maduro. Entonces es imposible salir por la vía electoral. ¿Por qué? Porque el CNE está infectado. Ese CNE, el registro electoral no funciona. Es todo a favor del régimen. Entonces eso hay que implosionarlo. Entonces la única forma que nosotros tenemos hoy de implosionar es buscar la ayuda humanitaria, policial y militar de las fuerzas militares policiales de las naciones amigas del mundo occidental, que es donde estamos nosotros insertados, como son los Estados Unidos, el Canadá, en este caso los vecinos, Colombia, Brasil, pudiera estar Chile, Paraguay y hoy en día Uruguay también, y el Reino Unido, Francia, ¿verdad? Alemania, y ¿por qué no? Hasta fuera del mundo occidental tendríamos un gran aliado, que sería Israel, para fusionar la religión a la cual mayoritariamente profesamos, que es la judeocristiana, para poder solventar e incursionar en el país y poder barrer todas las bandas delincuenciales que están asentadas en todo el territorio nacional y que han tomado por asalto ciertos sectores. Por ejemplo, la zona del sur la dominan los iraníes, parte de los cubanos, la guerrilla colombiana, la parte nororiental en Nueva Esparta la domina el terrorismo del Hezbollah y el grupo Hamas. Los iraníes están tanto en la zona sur como están también en la zona occidental, sobre todo en la costa oriental del lago, y los grupos de pranes, colectivos armados, paracos, todo eso no se... Tú no puedes ir a un proceso electoral, por lo tanto, en esa condición. Levaro, pero está bien y yo coincido contigo de que frente a esa realidad delincuencial que existe en Venezuela, obviamente, como muchos hemos dicho, solo no podemos. Pero ¿dónde quedamos los venezolanos que somos los interesados directos de la liberación de nuestro país? O sea, ¿qué tú planteas en esa dirección? O sea, esperar que vaya Estados Unidos y todas las democracias del mundo a libertarnos, se me parece una posición como que incluso no fuera de lugar, pero sí como poco creíble en el sentido de que ya incluso han manifestado algunos países que ellos no quieren intervenir en Venezuela. O sea, incluso el mismo Estados Unidos ha planteado que somos los venezolanos los que tenemos que tomar la iniciativa. ¿Qué planteas tú en esa dirección? Bueno, precisamente como somos los venezolanos, nosotros tenemos que activarnos, el grupo, sobre todo los que estamos afuera, que son quienes realmente hemos dado a conocer al mundo la grave crisis por la cual está atravesando nuestro país, ¿verdad? Agruparnos de manera tal de hacer una unión de resistencia de manera tal que sea tanto policial, militar y sanitaria, sobre todo, para poder incursionar y solicitar, haciendo lobbies en todos aquellos países como serían los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, para solicitar la ayuda. Para eso hay una legislación internacional a través de la cual lo podemos canalizar. Empezando como nosotros ser la punta de lanza o la cabeza de playa para incursionar en el país, pero tiene que hacer algo muy bien hecho, muy bien estructurado, muy bien conformado, de manera tal de que no se fuguen informaciones a favor del régimen. Porque el problema está que si tú contaminas a la Unión de la Resistencia con gente que viene del régimen, que dicen ahora estar bien y estar contrarios al régimen, no vamos a salir del problema. Porque incluso para quienes somos cristianos sabemos muy bien que cuando cometemos faltas o delitos a la palabra del Señor, aun cuando sean veniales, cuando tú vas a su presencia espiritualmente, tienes que pasar primero por el purgatorio. ¿Para qué? Para limpiarte, para depurarte. Pero no que de buenas a primeras tú lo estés aceptando en tu grupo sin saber cuáles son sus reales y verdaderas intenciones.
Bueno, Ildemaro, el tiempo es implacable y tú lo sabes en este tipo de medios, pero yo no quiero despedirte y te voy a dar 2 minutos para que me respondas sobre una situación que está hoy aconteciendo. Internamente, la MUD está en un conflicto muy fuerte. Aparentemente, hay sectores que desde adentro han entendido que ya Juan Guaidó no representa ningún tipo de salida. Eso viene un poco a demostrar la misma película de cuando Capriles, la película de cuando Rosales, la película como cuando Arias Cárdenas. Dame en 2 minutos tu opinión sobre los acontecimientos en desarrollo hoy en Venezuela. Mientras siga existiendo los partidos políticos tal cual como están estructurados en Venezuela, verticales, ¿ah? Unos son marxistas-leninistas, otros son marxistas-estalinistas, otros son castrocomunistas, jamás vamos a salir de este problema. Hay que crear y conformar un partido liberal de centro derecha de manera de presentarle al país una alternativa para poder solucionar los graves problemas que tenemos nosotros. Y eso se lo podemos decir con tres acciones nada más. Proponer un gobierno limitado, ¿verdad? Proponer la economía abierta, competitiva y sin privilegios a nadie, y garantizar la propiedad privada de la gente con 3 derechos nada más: el derecho a la vida, el derecho a las libertades y el derecho a las propiedades. Con eso podemos nosotros arrancar una batalla que a la larga nos va a dar la gran victoria en esta guerra que tenemos que emprender políticamente contra todo el socialismo en Venezuela y en toda la América Latina. Muchísimas gracias, Ildemaro. Ha sido la voz de la resistencia de la propuesta liberal. Gracias, Ildemaro Ferrer. Espero pronto de nuevo tenerte en 5 minutos con la resistencia y será hasta la próxima. Hasta luego, Luis. Muchas gracias.